el perdón te lleva a lo justo verdaderamente, al mayor bien. Si Dios a mí me ha mostrado clemencia, ha tenido compasión conmigo, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo a la persona que me ha ofendido? Bueno, en la vida hemos experimentado quizás alguna ofensa grave, no tan grave, pero en la situación en ese momento uno no piensa más que en estas cosas: odio, rencor, desconfianza o venganza. Tú me das una, yo te regreso dos, yo te la regreso más fuerte. Entonces, lo que no se nos viene a la mente es el perdón. Es algo muy difícil de practicar, o muy difícil de como tener presente y vivirlo, ¿no? Sí. Entonces, el perdón es una virtud que nos cuesta, que se nos hace muy difícil, y vamos a tratar de trabajar en esto, en el perdón. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Yo soy Antonio. Yo soy Erwin. Y entonces, el perdón. ¿Qué es el perdón? El perdón. Empecemos. Perdón. Entonces, el perdón. Vamos a hablar de algunos versos bíblicos también para ir apoyando también el tema, porque es muy importante irnos y recordar. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en el versículo de Mateo capítulo 18, 21 a 22, cuando Pedro se le acerca a Jesús y le pregunta, Maestro, ¿cuántas veces tengo yo que perdonar a mi hermano? Y Jesús le dice, Pedro le dice a él, 7 veces, y Jesús le dice, no 7, sino 70 veces 7. Entonces eso básicamente dice que siempre tenemos que perdonar al hermano. Y algo que aprendí yo, que si nos remontamos a ese tiempo, donde en el tiempo de ellos, ¿no? En el tiempo de Pedro, las cosas era como dices, ¿no? Que tú me hacías una y yo te la regreso a ti. Era ojo por ojo, diente por diente. Así eran las cosas. Era como que un tiempo donde en sí el perdón como que no existía o no se practicaba para nada. Uno era más por la justicia de la ley, ¿no? De que así se resolvían las cosas mejor. Tú matabas a alguien y entonces te mataban a ti. Sí, cobrar como que con la misma medida, ¿no? Sí. Y de hecho, lastimosamente hasta hoy así, muchas veces hay mucha gente que es así. Igual, como que no saben perdonar, no pueden perdonar. Todavía está mucho eso de que como dices, tú me hiciste esto a mí, yo te lo hago y te la regreso doble por si acaso, ¿no? Sí. Para rematar. Entonces, hay mucho daño en las personas. La gente que también quizás a veces es incorregible. Pero ahora, ese es el como quien dice, hablando un poco de la historia, ¿no? Pensando en esa era. Ahora vamos a profundizar en lo que es el perdón. Porque uno puede pensar que el perdón es esto o es aquello, pero vamos a profundizar un poquito para ir mirando cuál es la importancia del perdón en nuestras vidas. Porque es algo, como dices, Antonio, es una virtud que uno debe de poner en práctica. Es una gracia que Dios nos ha dado. Es algo muy bonito, muy hermoso cuando uno lo pone en práctica, porque es el mostrar el amor hacia el hermano, hacia la persona que nos ha ofendido. Quizás la persona no sabía lo que estaba haciendo, o no sabía que estaba ofendiendo o me estaba ofendiendo a mí. El hecho de poder perdonar a esa persona es algo muy, muy hermoso, siento yo, muy, muy bonito. Es como que compartir un poquito de la gracia de Dios que nos ha dado y dársela al hermano, ¿no? Sí, pues es la mejor opción de las que nombramos hace rato, ¿no? Porque el perdón te lleva a lo justo verdaderamente, al mayor bien. Te lleva a salir de las posibilidades que pueden empeorar tu vida, tu relación con la persona que te ofendió o ofendiste. Te lleva
al mayor bien y a corregir todo el daño que se ha hecho. Ujú. Entonces a veces uno dice, no, para corregir el daño yo merezco justicia y me voy a vengar, Sí. pero no soluciona el problema, no soluciona el daño. Ujú. El perdón realmente soluciona el daño, sana la herida, aunque queda la cicatriz, ya hablaremos de eso, Ujú. pero el perdón te lleva al mayor bien y a la elección correcta. Sí. El perdonar a alguien es mostrar amor. Y dice, el que ama mucho perdona mejor que el que ama poco. Porque es cuando la gracia que Dios te ha dado, el del poder amar a tu hermano, a tu hermana que te ha ofendido, eso te puede llevar a ese resultado de poder perdonar, de saber perdonar a esa persona, perdonarle la ofensa o un acto que haya hecho contra uno. Es eso. Pero también cabe recalcar que eso no significa que voy a olvidarlo por completo. Como dice Antonio, ¿no? Puede quedar una cicatriz de algo que haya pasado, pero también es no vivir en eso, sino poder perdonar de corazón a la persona y librarse uno mismo de eso. Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2844, dice que el perdón es testigo de que en nuestro mundo el amor es más fuerte que el pecado. Y eso es muy necesario porque así es como uno nos podemos reconciliar con Dios y también así nos podemos reconciliar con nuestros hermanos o nuestras hermanas a nuestro alrededor. Yeah. Y mencionaste algo muy importante, que hay muchas personas que pues se concentran mucho en esto. Perdono, pero no olvido. ¿Qué significa eso? Si podemos profundizar en eso. Porque nos hacen una herida, queda la cicatriz, ya mencionamos. Pero no se trata de que, bueno, me hiciste la ofensa, queda la cicatriz y ¿ahora qué? Entonces no es de que mira la cicatriz que me hiciste, mira tú hiciste eso, mira cada rato traer esa cicatriz y volver a abrirla. Sí, viste, tú me hiciste eso hace 20, 30 años y entonces eso no es perdonar. Perdonar es de que sí queda la cicatriz ahí, pero ya quedó borrón y cuenta nueva, ¿no? Uh-huh. Y entonces cuando dice Jesús de que si te dan una bofetada hay que poner la otra mejilla. ¿Qué significa esto? Es de que, ok, me llegas a ofender, yo no voy a llegar aquí con un escudo y con una espada porque a la otra me vas a... o sea, aquí está mi mejilla, pero oiga, cuidado, porque te voy a dar una si me vuelves a ofender. Regreso. Sí, entonces no es poner ese escudo. Poner la otra mejilla no es necesariamente de que dame la otra aquí. O sea, dame dos, no. Es de que yo me voy a presentar aquí. No te voy a dar la oportunidad de que me des otra bofetada, pero voy a estar aquí pues sin guardia, sin estar teniendo presente de que me vas a ofender, a ver a qué horas viene, ¿no? Entonces dar la otra mejilla es volver a presentarse y volver a amar a tu hermano, volver a amar a esta persona que te ofendió. Perdonar por completo. Sí, el perdón es uno de los actos más desinteresados de amor. Es como que uno de los actos de libertad, ¿no? Uno lo deja libre. Ya no voy a dejar que esto a mí me castigue o me remuerda esto, que esto me siga molestando. No voy a dejar que lo que esta persona me hizo a mí me afecte. Eso lo voy a soltar. Voy a librarme de eso y voy a perdonar a esa persona que me ofendió. ¿Y qué pasa con las personas que cargan con esto que no pueden perdonar? Entonces hay varios síntomas que son notables, se nos notan hasta en la cara. Veamos algunos síntomas de la salud, físicos, que nos afecta al no perdonar. Sí. Entonces alguien que vive muy amargado y que no puede perdonar, se ve, se nota, se nota en la cara. Se ve, se siente. Sí. Ok. Efectos de la salud física. Vamos a ver. Puede uno tener presión alta en la sangre, más probable a un paro cardíaco, simplemente por no perdonar. Hay tensión muscular facial. A veces las personas que viven sin perdonar parecen bulldogs, así toda la cara chata, así como Don Ramón.
Sí, como Don Ramón. O sea, Eternamente enojados, ¿no? Se nos ve en la cara de que no podemos amar, no conocemos el perdón. Y entonces eso es muy, muy notable. El estrés, si uno se siente estresado, pues puede ser de que por algo. Entonces, si uno no perdona, es más probable de que tenga un estrés, efectos en el sistema inmunológico, puede aumentar probabilidad de dolor crónico, abuso de sustancias. Entonces, por no poder perdonar a aquella persona, ahora abuso de las drogas, abuso del alcohol, daño cerebral traumático, hasta cáncer. Entonces, a veces no sabemos ni por qué nos enfermamos, pero puede ser de un odio, de un rencor, de algo que nos está pudriendo el alma y se refleja en el cuerpo. Entonces nos hace mucho daño no perdonar, no dejarlo ir, no soltarlo, porque aquí lo tengo y todos los días sueño con esto, lo pienso y lo repito, pero no perdono. Nunca voy a perdonar, decimos. Sí. Y entonces eso, como dices, estamos cargando con ese peso. Y hasta que no perdonamos realmente es cuando lo soltamos y somos libres otra vez. Y lastimosamente también hay veces que cuando estamos en una situación de esas donde yo no voy a perdonar a esta persona porque me hizo esto. Y entonces, como dices, si uno cae en ese, como que es un ciclo, ¿no? De día a día vivir en esa situación y la persona que nos ofendió quizás... Como si nada. Como si nada. Tranquilitos, felices. Feliz. Y uno es el que también a veces uno mismo se causa eso por el no dejarlo dejar. ¿No? Es igual, es una decisión de cómo uno va a reaccionar a lo que las personas nos hacen. Ya habíamos hablado de esto en otros episodios. Hay que saber reaccionar a una situación como esas, el perdonar. Ya miramos algunos efectos médicos de que lo que nos puede pasar por no perdonar. También, como dijimos, el enojo, la frustración y también, por ejemplo, en Salmos 102, versículo 8 dice, el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. La pregunta sería, ¿soy yo lento a la ira? ¿Soy rico en clemencia? O sea, sé poder no enojarme rápido con esto, quizás lo que la persona me hizo. Eso es otra cosa. Un resultado de no perdonar es estar enojado, de esa ira, de tener como que un odio contra otra persona que no la puedes mirar ni en pintura, ¿no? Dicen unos, no, que fulano me hizo esto y ahora ya es mi enemigo de por vida. Automáticamente ya te separaste de esa persona. Y eso es lo que el diablo quiere. El diablo significa separación, ¿no? Es lo que él quiere hacer. Se quiere separar al hombre de Dios, se quiere separar a los hombres de uno de otro. Entonces, y eso es lo que el demonio quiere. Y le estamos dando ese espacio al no perdonar, al no amar a nuestro hermano. Ahí entra el demonio y dice, tú sigue, no lo perdones, todo va a estar bien, no lo necesitas. Entonces, hay que perdonar para poder amar a nuestro hermano. Hay que amar a nuestro hermano y así poder perdonarlo. Poder estar otra vez con esa persona y decirle, está bien, te perdono. Y también otra cosa es que el corazón lo podemos cerrar. Lo podemos cerrar hacia las demás personas y eso no es bueno tampoco. Yeah. Ahorita se me viene a la mente una práctica que podría ayudar. La regla de 5 segundos. Cuando pasa una ofensa y en el instante es un instinto... instinto animal de que queremos reaccionar ya y agresivamente. Y yo lo he notado, ¿no? De que mi reacción, mi pensamiento al instante va negativo. Sí. Pero la ley de 5 segundos, la regla de 5 segundos, de en 5 segundos pensar qué voy a hacer, cómo reacciono, qué digo. Y en esos 5 segundos vamos a ver de que nos calmamos. Le vamos bajando nivel así cada segundo es de que esta opción, no digo nada. Y ya, ok. Entonces ya se siente uno más tranquilo por no reaccionar de esa manera y no romper la relación, romper la conversación en ese momento y separarse y entonces ya luego volver a tener que pedir perdón o perdonar. Y entonces para evitar esa regla de 5 segundos
me ha ayudado bastante, ¿no? Sí. En de que no reaccionar, piénsalo. Ok, ya. Sí. Entonces eso ayuda. Lo voy a tener que aplicar para mis hijos también. Sí. Sí. Esto también puede ayudar por ejemplo, para los que tengan hijos, ayuda bastante. Hay veces que nuestros niños son impacientes o energéticos o alcen algo, hay que perdonarlos. Y como dice Antonio, usar esa regla de 5 segundos, voy a aplicarla con mi niño que tiene más energía en la casa. Sí. Entonces, para ahora vamos a hablar también de 3 pasos que nos pueden ayudar a cultivar un corazón que pueda perdonar. Estos pasos no son de nosotros. Yo lo escuché de un teólogo, un autor católico, se llama Dr. Edward Sri, por si lo quieren buscar en el internet. Y estos pasos, lo que yo los vi o lo que nos dimos cuenta que son muy prácticos y pueden ayudar bastante. Pueden ayudar bastante. Entonces, el primero es el de la humildad, el segundo es experimentar la misericordia de Dios y el tercero es fomentar la compasión. Entonces vamos a primero profundizar en la humildad. ¿A qué nos referimos con la humildad? El ser consciente de uno mismo, el aceptar que yo no soy perfecto, que yo también tengo fallas, que yo también soy un pecador, yo quizás soy orgulloso, quizás yo también puedo lastimar a las personas con mis palabras, con mis actos. Quizás yo piense que yo siempre tengo la razón, que yo sé todo, que yo, el yo, ¿no? Como que un egoísmo, una soberbia. A veces ni nos damos cuenta que nosotros siempre pensamos en nosotros mismos. Entonces, y como que inmediatamente pienso que el otro me ofendió sin darme cuenta que yo también ofendo al que nos rodea. Sí, y eso es muy difícil. La humildad es muy difícil y lo más difícil es saber o estar consciente de que uno hiere a los demás. Sí. Entonces eso cuesta mucho. De acá donde estamos, vamos a primero plantar nuestros pies a la tierra y decir, ok, yo ofendí a mi esposa, yo ofendí a mi hermano, a mi hermana, a mi compañero de trabajo, a mi mamá, a mi papá. Ok, reconocer esa separación y fue por mi causa. Fue por algo que yo dije, fue por algo que yo hice. Entonces, la humildad, eso es lo más difícil. Pero esa es la entrada. La entrada a solucionar todo, eso es eso. La humildad. Después de ese paso, ¿qué? Ya de ahí sigue el experimentar la misericordia de Dios. El saber que en nuestra vida, aún a pesar de que estamos quebrados, que caemos en el pecado una y otra vez, de que yo me alejo de Dios, aún así Dios nos dice, yo aún te amo. Dios te está diciendo a ti, yo te amo. Y se me viene a la mente la canción de la cantante católica Atenas Benica, me parece que se llama la canción Siempre te amaré, que ahí dice la letra, ¿no? De que no importa lo que hagas, no importa dónde vayas, te amo, ¿no? Siempre te amaré. Y eso es la misericordia de Dios, que Él está siempre en tu vida queriendo amarte, queriendo estar contigo. Aún puedes ser la persona más alejada de Dios, pero Él siempre quiere estar ahí. Y dicen, por ahí escuché una frase muy bonita que dice que Dios es un caballero. Él no va a forzar nada, no va a forzar la relación contigo. Él va a estar ahí, como quien dice, tocando la puerta, tocando la puerta de tu corazón. Y si tú lo permites, Él entra en tu corazón. Entonces, es eso, el reconocer que Dios aún está en nuestras vidas, a pesar de que quizás yo me aleje, pero Él quiere estar ahí. Entonces Dios te dice, yo te amo a pesar de tus debilidades, a pesar de el desorden en tu vida, yo todavía te amo. Y también saber que mi identidad, o sea, mi valor, no se basa solamente en mi rendimiento, en lo que yo hago, sino que en lo que Dios te ama. Dios a ti te quiere, a pesar de todo lo que quizás yo he hecho, Dios me ama.
y saber eso y tener eso consciente de que Dios, a pesar de todo eso, ahí está. Eso es lo que, tener como que en cuenta, ¿no? La misericordia de Dios. Un ejemplo, no sé si quieras tú agregarle algo ahí. Bueno, entonces allí estamos en el primer paso, la humildad. De acá donde estamos nosotros, donde todo está bien, no tenemos errores, somos perfectos, hay que bajarnos a contemplar en nuestra debilidad y en que sí ofendemos a alguien, ¿ok? Reconocerlo. Después de ahí es de que, ok, a veces hay momentos donde ya te diste cuenta, ya se da uno cuenta de que ofendió a alguien más, rompió esa relación que tenía con esta persona y esa relación muy buena que tenían con esta persona y ahora se rompe por algo que yo hice, algo que yo dije, y entonces en ese momento se siente uno de lo peor. ¿Cómo pude yo hacer esto? ¿Cómo pude yo dañar esta relación? Y entonces Dios experimentar la misericordia de Dios es saber de que, ok, Él te ha perdonado y ahora qué. Ok, tú ofendiste a esta persona y ahora qué. Entonces no nada más se queda allí. Sí. No, a veces uno se siente de lo peor por los pecados que uno tiene, pero Dios te perdona, pero no te quiere dejar aquí abajo. Te quiere volver a regresar con Él. ¿Y cómo hace eso? Pues a través de la confesión. Pero vamos a dar un ejemplo bíblico. Sí, vamos a hablar de, por ejemplo, en Juan 8, hablamos o miramos lo que de la mujer que fue sorprendida en adulterio, cuando todos ahí, los fariseos, ¿no? Agarraron a esa mujer que la descubrieron en adulterio y la llevaron con Jesús. Y le dicen, mira, tenemos a esta mujer que fue sorprendida en adulterio y la ley de Moisés nos indica que tiene que morir, que tiene que ser apedreada. Entonces, pues hay que matarla, ¿no? Básicamente es lo que están diciendo. Sí. Y él está haciendo algo interesante que está escribiendo en el piso y luego les dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y de ahí todos se fueron saliendo, uno por uno, ¿no? De los más viejos. Empezando con los más viejos, ¿no? Y ya de ahí. Y luego Jesús le dice, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ya no están? Y dice, no. La mujer le dice, no, ya no están. Y dice, no, pues entonces yo tampoco te condeno. Anda pues y no vuelvas a pecar, le dice. Yeah, no peques más. No peques más. Pero entonces eso es... No nada más nos quedamos con nuestra falta, nos quedamos con nuestra ofensa. ¿Ahora qué? Entonces ahí Jesús remedia la relación, remedia la conexión con esta mujer y le dice, pues básicamente levántate, no te preocupes, nadie te ha condenado. Ella esperando la muerte no recibe la muerte, sino que recibe el perdón, recibe la misericordia. Y qué hermosura de poder sentir eso a pesar de nuestras faltas, y nos regresa a la unión con Él, a la unión con Dios. Sí. Muy bonito. Es un ejemplo grandísimo también de cómo Dios, de qué tanto nos ama Dios. Hombre, podríamos hablar todo el día de eso. Sí, y entonces después de conocer y experimentar la misericordia de Dios, que Dios te ama, Dios te ha perdonado, y ahora, ¿qué te toca? Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Pues nos toca la compasión. Tenemos que ir y hacer lo mismo con los demás. Y eso es muy difícil. A veces nosotros, así como dices, primero no nos damos cuenta que ofendemos a alguien más. Pero ya después, cuando recibimos misericordia, ya me siento muy bien yo, pero ir a aquella, hace esto, hace aquello. Y entonces ya nosotros otra vez... pues caemos en esto de que no podemos perdonar a aquellos, más nos acaban de perdonar a nosotros. Sí. Y vemos el ejemplo después mencionaste que cuando Pedro pregunta de que cuántas veces debo de perdonar, 70 veces 7, si continuamos en esa misma lectura, Mateo 18, entonces vemos la parábola del siervo despiadado. ¿Por qué? Porque este siervo debía, ¿cuánto? Una cantidad enorme. Estaba endeudado. Sí, y toda su familia, porque debía 10,000 monedas de oro. Y como no podía pagarlo,
Entonces pidió el Señor que lo vendieran con él, su esposa, sus hijos y todo lo que tenía porque no podía pagar la deuda. Pero le suplicó a Dios, perdóname, dame tiempo, yo te lo voy a pagar. Bueno, el Señor tuvo compasión con él y se lo perdonó todo. 10,000 monedas de oro. Y a él sale y va, encuentra a alguien que le debe. Hey, dame todo lo que me debes. Sí. Y entonces, ¿cuánto le debía? Solo 100 monedas de plata. 100 monedas de plata y 10,000 monedas de oro. O sea, una cantidad mínima para la cantidad que él debía. Pero como se le perdonó y él no pudo ir a perdonar lo poco que le debían, entonces lo mandaron traer otra vez y lo metieron a la cárcel y ahí se va a quedar en la cárcel hasta que pagara la última moneda. Entonces, siervo malvado, como él no pudo perdonar, como fue perdonado, entonces al castigo eterno. Entonces imagínense, el castigo eterno, pues obvio que puede ser el infierno, pero ese castigo que nosotros mismos nos damos, porque él mismo se lo dio, el rencor, vivir con esa carga, como dices, vivir con esa amargura, con esa ser infelices por causa de no perdonar, por causa de un rencor, de un odio, y eso nos va consumiendo la vida. Sí. Se nos va acabando la vida y no podemos ni gozarla, no podemos ni sonreír porque ir a aquel, está aquí, ya entró. Ay, otra vez, ¿no? Veo a aquella persona en una fiesta y ya se me arruinó el día. O ya se me arruinó la vida, la semana, no sé. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? La vida es una breve jornada. Sí. Se nos está yendo. Hay que no guardar esto en nuestro corazón, ¿no? Sí. Hay que mostrar esa compasión con nuestros hermanos. Poder saber, al darnos uno cuenta que Dios a mí me ha perdonado lo que yo le he ofendido, lo que yo le he faltado. Entonces, automáticamente uno también tiene que perdonar. ¿Por qué no perdonar? Unos dicen, ¿por qué perdonar? ¿Por qué no? Si Dios a mí me ha mostrado clemencia, ha tenido compasión conmigo, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo a la persona que me ha ofendido, a la persona que me hizo una falta? Porque Dios nos ha perdonado muchísimas cosas nos sigue recordando cada vez que vamos a la confesión, cada vez que vamos y le presentamos a Él nuestros pecados. Él aún dice, yo te amo, te perdono tus pecados, ve y yo no vuelvas a pecar. Entonces, también lo mismo, hay que ir a perdonar a nuestros hermanos, a la persona que quizás me ha faltado, siento yo que no tiene perdón de Dios, ¿no? Hay veces uno dice, no, ese no tiene perdón de Dios. Nosotros no somos nadie para decir que no tiene perdón de Dios. Sí tiene perdón de Dios. El que no quiere perdonar eres tú, ¿no? Sí, es uno mismo el que toma eso, ¿no? Me gusta el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas. Primero, perdona nuestras ofensas, como también, ¿no? O es que es también como también perdonamos a aquellos que nos ofenden. No es de que perdóname mis ofensas y ya luego voy a perdonar a aquellos. No, perdóname como también, o sea, al par. Van de la mano. Sí. Y muchas veces se nos olvida esa parte en el Padre Nuestro. Uno de tenerlo tanta práctica, ¿no? Ya nomás tú no lo dices sin pensar. O hasta lo dice más rápido. Perdón, para que no te remuerda la conciencia, ¿no? Decir, no, pues yo no voy a perdonar. Sí. Pero hay que perdonar. Dios nos está llamando a que perdonemos. Esta persona no solamente es alguien que me lastima. No solamente es una persona que me ofende. Esta persona también es un hijo de Dios o es una hija de Dios que también merece perdón. Yo debo perdonar a esta persona. Yeah. Entonces, vamos a hablar. Como dijimos, son las tres. La humildad, el de ser consciente, experimentar la misericordia de Dios y luego el fomentar la compasión con nuestros hermanos. Pero también cabe recalcar que el perdonar no significa que podemos dejar que nos anden pisoteando, ¿no? Que seamos como dicen el tapete de la puerta, ¿no? Que cada rato nos anden pisando. No. Al nosotros también amar a nuestros hermanos,
sí, claro, tenemos que perdonarnos. Le dijo Jesús a Pedro, hay que perdonar 70 veces 7. Hay que perdonar las ofensas que las otras personas nos hacen con nosotros. Pero al nosotros perdonarlos significa que los amamos. Entonces, al amar a esa persona, también nosotros tenemos el cierto derecho de querer lo mejor para ellos. El deber de querer lo mejor para ellos. Y eso significa que también hay que retarlos y invitarlos a que nos traten mejor. Decir, ¿sabes qué? Yo te perdono, pero también a la misma vez lo que tú hiciste me ofendió de esta forma, o lo que tú hiciste me lastimó así. Yo te invito a que ya no me trates así, por favor, porque también hay que darse a respetar también. Pero siempre con compasión. Tampoco no quiera uno venir a imponerle que no, que tú hiciste esto y para que yo te perdone tienes que... No. Es chantaje. Es chantajear, sí. Y hay que perdonar de corazón, humildemente de corazón, decir, ¿sabes qué? Está bien, quizás no te diste cuenta de la forma que tú me estabas hablando, quizás no te diste cuenta de lo que tú hiciste. Yo te perdono, no hay nada ahí, no pasa nada, pero por favor, para la próxima, ten más respeto, mejor hablemos, dialoguemos o algo para poder llegar a ese perdón con la otra persona. Y también enseñarle a la otra persona de que también hay que darse a respetar. Yo también exijo respeto. Como tú quieres que te respeten, también exijo yo respeto. Sí. Un ejemplo de vida para poder terminar y concluir con esto. Me gusta mucho algo que pasó, ¿no? Del Papa Juan Pablo II. Entonces hubo un atentado de asesinato en el 1981 y entonces obvio que no murió y él perdonó a la persona que quería matarlo. 2 años después hizo el perdón públicamente y luego fue a visitarlo a la cárcel donde él estaba. Entonces tenía cadena perpetua de que pues no iba a salir, no iba a salir de la cárcel, pero lo perdonó y ya después fue trasladado vuelto a su país y entonces ya después salió en el 2010 de la cárcel. Entonces, qué acto de fe, qué acto de misericordia de que esta persona me quiso matar y yo voy y lo perdono. Y entonces, después de ese perdón, ¿qué cambia en esa persona? O sea, imagínate qué tanto cambió en esta persona de que el Papa le haya perdonado, pues después de tratar de matarlo, ¿no? Y lo perdonó y ya después de que salió de la cárcel, pues regresó a la tumba del Santo Papa Juan Pablo II a rezar allí en San Pedro. Entonces, qué acto tan bonito de misericordia, ¿no? Se convirtió al catolicismo, entonces ya después. Entonces imagínate, no sabes hasta dónde puede llegar tu perdón, hasta dónde puede llegar la misericordia. Solo Dios sabe, Dios ha tenido mucha misericordia con nosotros, entonces hay que compartirla. Y nadie comparte aquello que no tiene. Como uno ha recibido amor, hay que dar amor. Como uno ha recibido misericordia, hay que dar misericordia. Compasión, pues hay que dar compasión. Sí, así es. Entonces, y solamente para recalcar otra vez, estas 3, se puede decir, pepitas de sabiduría, ¿no? Que nos ha compartido el teólogo y autor, doctor Edward Tree, que vuelvo y repito, la humildad, el ser consciente, el experimentar la misericordia de Dios en nuestra vida y también poder fomentar esa compasión que Dios ha tenido con nosotros para así compartirla con los demás. Y me gusta mucho cómo lo resume en las tres verdades, le dice. La verdad del yo mismo, la verdad de Dios y la verdad con mi hermano o con mi hermana. Entonces, ese es el tema, ¿no?, de hoy, del perdón. Esperemos que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, sin duda, háganosla saber. Comenten en los comentarios, hagan una pregunta, o si les gustó, déjenos saber, por favor. Queremos escuchar de ustedes. Compartan con sus amigos. Si les ayuda a ustedes, les puede ayudar a alguien más. Les pedimos sus oraciones para que podamos seguir compartiendo estos temas con ustedes. A nosotros nos gusta mucho estar aquí con ustedes hablando. Entonces,
¿Algo que quieras agregar, Antonio? Pues la vida es una breve jornada, perdona y vive feliz. La vida es una breve jornada, perdona, que Dios perdona siempre. Ya, bueno, pase bien. Pase bien.